Hola, mi nombre es Tania Xonclecoyol del Bachillerato Oficial General Justo Sierra. El día de hoy vengo a hablarles sobre el convulsionado mundo en los primeros años del siglo XX. Los temas a abordar serán la Primera Guerra Mundial, que fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 1914 y 1918, el conflicto más sangriento y con muchísimas muertes durante la historia. El segundo tema será la Gran Depresión, que fue una crisis financiera mundial que se prolongó durante la década de 1930. Y por último, las características y consecuencias del cardenismo, que fue un movimiento social y político de México que se desarrolló a mediados del siglo XX. La Primera Guerra Mundial, también conocida como Gran Guerra, fue un conflicto bélico. Comenzó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918 en Europa, enfrentando a las principales potencias, la Triple Alianza formada por Alemania e Italia contra la Triple Entente formada por Rusia, Francia y el Reino Unido. La principal causa fue el imperialismo, el afán de estos países por expandirse y conquistar territorios de interés en una época sin precedentes de crecimiento científico, tecnológico, económico y cultural. El desencadenante de la guerra fue el asesinato del heredero del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, lo que desembocó la declaración de guerra oficial a Serbia. Rusia ayudó a Serbia, lo cual Alemania declaró guerra a Rusia. Francia se alió con Rusia, Reino Unido se unió a Alemania invadiendo a Bélgica. La guerra llegó a los 15 millones de muertos. 5 años después se firmó el Tratado de Versalles, que obligó a Alemania y Austria-Hungría a asumir la responsabilidad moral y material de la guerra, a desarmarse militarmente y a realizar importantes cesiones territoriales y económicas al bloque vencedor. La Gran Depresión fue una crisis económica de 1929. Fue la más devastadora caída del mercado de valores en la historia de la bolsa en Estados Unidos, comenzando con el conocido Martes Negro, la jornada más sombría de Wall Street, y rápidamente se extendió a casi todo el mundo. El desplome de la Bolsa de Valores de Nueva York provocó la crisis bancaria en Estados Unidos. Las consecuencias no tardarían en desencadenarse. Pérdidas económicas, más de 3.000 bancos en bancarrota y gran número de familias en ruina. Todo el sistema se derrumbó en octubre de 1929 y en pocos días las cotizaciones perdieron todo cuanto habían ganado en años. Los inversores quedaron arruinados y tuvieron que vender con enormes pérdidas. El pánico fue absoluto. En pocas horas, 16 millones y medio de acciones se vendieron con pérdidas a un promedio del 40%. En noviembre, cuando se calmaron un poco los ánimos, las cotizaciones habían descendido a la mitad desde el comienzo de la crisis. Más de 50.000 millones de dólares se desvanecieron como el humo. Características y consecuencias del cardenismo. El cardenismo fue un movimiento político asociado al presidente Lázaro Cárdenas, quien gobernó entre 1934 y 1940. Características. El cardenismo impulsó una transformación del PNR para otorgar más representación a los obreros y los campesinos. El gobierno intentó mejorar las condiciones de vida de los grupos indígenas mexicanos, que protegía su cultura, la gran desigualdad en el reparto de la tierra. El cardenismo recogía parte de la tradición agrarista de Emiliano Zapata, expropiar las haciendas que estaban en manos extranjeras y efectuar una política de reparto de tierras a los campesinos. Impulsó la educación, fundó el Instituto Politécnico Nacional, expropiación de empresas extranjeras, neutralización de las fuerzas militares y control político estatal. Consecuencias. Fue el único presidente del PNR que no se enriqueció gracias a su cargo. Cuando el cardenismo dejó el poder, algunos de los terrenos expropiados fueron devueltos a sus antiguos dueños. La producción incrementó en un 50%, mejora de la calidad de vida en las zonas rurales. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico. La causa fue el imperialismo y el asesinato del archiduque Francisco Fernando. La Gran Depresión fue una crisis económica que comenzó con la caída del mercado de valores en Estados Unidos. El cardenismo trajo muchísimas ventajas al pueblo, mejoras a las zonas rurales y muchas otras cosas más.